que fibroblastos. Entonces veo en el fondo esa esclerosis. Esclerosis que comprime los túbulos y todavía queda infiltrado crónico. Y ven los tubulitos que son chiquititos y van quedando algunos un poco más dilatados y con estas concreciones proteicas en su interior. Si yo miro esto así, se le parece mucho a un corte de tiroides, ¿no? Como si fueran folículos tiroideos con coloide. Por eso ese signo en la pielonefritis crónica se llama pseudotiroidización. ¿Sí? Pseudotiroidización. Eso es característico también de la pielonefritis crónica. Entonces acá tengo infiltrado inflamatorio crónico predominantemente intersticial, ¿no es cierto? Ya hay esclerosis con atrofia tubular o dilatación de alguno de los túbulos con aplanamiento del epitelio de los mismos, ¿no es cierto? Y acúmulos proteicos en sus luces, dando un aspecto muy particular al cual denominamos pseudotiroidización. Todos estos signos que yo cité se le suma lo vascular. ¿Por qué? Porque a nivel vascular puede haber también esclerosis de los vasitos. Esclerosis de los vasitos. Por eso yo le digo siempre, veamos qué pasa en el intersticio, en los túbulos, en y en los vasos. ¿Está explicado, no? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a parar ahí. Entonces, este ejemplo, que es un ejemplo de pielonefritis crónica, ¿no es cierto?, en donde ya se llegó a la etapa de esclerosis. Esta esclerosis o fibrosis, si quieren, es lo que ocurre básicamente en muchos parénquimas que terminan haciendo esta fibrosis, como por ejemplo la fibrosis que ocurre en el hígado por alcohol, ¿no es cierto?, por la afección del alcohol, la cirrosis, que ya vamos a ver en su momento, la fibrosis que ocurre en la pancreatitis crónica, que también se caracteriza por fibrosis, básicamente entre los acinos, en el riñón, o sea, en los órganos generalmente la respuesta es a través de curación, entre comillas, es a través de la fibrosis, ¿sí? ¿Y cómo se llega a este estado? ¿Cómo se llega? ¿Cómo es la fisiopatología o la patogenia de la fibrosis vinculada a un proceso crónico que tiende a repararse? Porque siempre decimos que la fibrosis lo que tiende es a reparar. Y cuando hablamos de reparación, hablamos como de una situación de... no es de reemplazo de tejido, sino que de un parcheado, ¿no es cierto?, de tratar de circunscribir el proceso y bueno, si no es en la piel, que es la cicatriz, lo que queda, en el órgano queda la fibrosis. ¿Cómo se lleva a cabo esa fibrosis? Los macrófagos M2 comienzan a segregar citoquinas o factores de crecimiento que van a recluir esos fibroblastos. Después esos fibroblastos empiezan a proliferar y después empiezan a secretar la matriz extracelular. Muy bien. Después la remodelación. Entonces, ¿se acuerdan que en los procesos de fibrosis ocurren los pasos similares a los que vimos el otro día en la cicatrización? En donde básicamente, obviamente acá no voy a hablar de proliferación celular, sí, ¿no es cierto? Porque hay proliferación celular, ¿no? Cuando hablo de proliferación celular me refiero a proliferación de células inflamatorias, a proliferación de células del parénquima en sí o parenquimatosas, o a proliferación de células del intersticio, pero proliferación de células en definitiva. Muy bien, ¿hay proliferación celular en este episodio? Sí. ¿Hay interacción entre las células? Sí, ¿no es cierto? ¿Hay formación de matriz extracelular? Sí, ¿no? O sea, los pasos son similares. ¿Hay remodelación? Sí. Pero lo que diferencia, por decirlo de alguna manera, al proceso de fibrosis
en relación a la cicatrización cutánea o de heridas es la persistencia de la estimulación, básicamente, de linfocitos y macrófagos. La persistencia del estímulo es lo que caracteriza al proceso de fibrosis. Y cuando hablamos de persistencia es una marcada activación, ¿no es cierto?, que se retroalimenta, por decirlo de alguna manera, entre el macrófago y el linfocito, ¿no es cierto? De los cuales nosotros sabemos que habían dos familias de macrófagos, que acá la que más me interesa es la familia de los macrófagos de tipo 2, ¿no es cierto? Que son los que inhiben el accionar microbicida de alguna manera, pero estimulan, ¿no es cierto?, la liberación de factores de crecimiento, ¿no es cierto?, especialmente citocinas que intervienen en la fibrogénesis, ¿sí?, que ahora después los vamos a ver. Entonces, se produce mayor cantidad de colágeno por estos factores de crecimiento y disminuye de alguna manera la degradación del mismo. Entonces el resultado final es la producción de colágeno por los fibroblastos, que trae aparejado entonces esta, ¿cómo se dice? Esta fibrosis, ¿no es cierto? Muy bien. Lo mismo ocurre en cualquier parénquima en donde se desarrolle la fibrosis, ¿sí? O sea, los pasos son similares. Lo que pasa es que acá no vamos a hablar ni de la resistencia de la herida, no vamos a hablar de la contractilidad de la herida, además. ¿Sí? Profe, sí. Sí, hay mayor colágeno entonces en este máculo. Claro, se forma mayor cantidad de colágeno y se inhibe un poco la degradación del colágeno. Entonces, ¿no sería esclerosis, no es fibrosis? Claro, es fibroesclerosis. Primero hay fibrosis y luego termina en esclerosis. Yo les dije el otro día que muchas veces se utilizan como sinónimos, pero fibrosis específicamente habla de la hiperplasia de fibroblastos y esclerosis del aumento del subproducto, o del colágeno. Bueno, muy bien. Bueno, y el último casito es para que vean macroscópicamente in situ, ¿no es cierto?, una lesión como esta, o una secuela podríamos decir, que ¿cómo la describiría? Si mide más de 5 milímetros, es un nódulo, ¿no es cierto? Porque es una lesión sobreelevada, mayor de 5 milímetros, por lo tanto es una lesión nodular, que es pardo rojiza o amarronada, ¿no? Un tanto de bordes irregulares. Muy bien. Profe, ¿puede repetir la diferencia entre queloide y nódulo? Nódulo es un término que tiene que ver con las lesiones elementales en la piel. Cuando ya veamos patología cutánea, te van a ver que hay lesiones elementales macroscópicas de la piel y lesiones elementales microscópicas de la piel. Yo voy a hablar de nódulo, porque por ahí vos como dermatólogo me vas a mandar una biopsia y me vas a decir, mirá, saqué la biopsia de un nódulo en el antebrazo de color negruzco. Porque vamos a tener que dar las características de esa lesión. Pero por ahí, si bien puede ser que me sugieras diagnósticos diferenciales, no necesariamente tenés por qué saber con exactitud de qué se trata. Pero sí me tenés que describir qué lesión elemental es. Si es una pápula, si es una placa, si es una mácula, si es un nódulo, si es un eritema, si es un exantema, si es una escama, qué sé yo, si es una vesícula, si es una pústula, si es una ampolla, si es liquenificación, o sea, hay distintas, si es una púrpura, si es una equimosis, esas son lesiones elementales en la piel, que vos como médico general tenés que conocer. Entonces,
Por supuesto, si después me lo describe un dermatólogo, quiero pensar que está entrenado en ver lesiones de la piel. Por lo tanto, es probable que me diga, mirá, hice una biopsia de una lesión, no sé, papilomatosa en cuello de tantos centímetros, podría ser esto, esto o esto. Me manda algún diagnóstico diferencial. En general, si es un buen dermatólogo, seguro que después histológicamente se corresponde con alguno de esos diagnósticos. En general. Bueno, acá lo mismo. Yo voy a describir la lesión. ¿Cómo es esa lesión? Tamaño de la lesión, color de la lesión, las características de la misma, la consistencia por allí y la localización. Por lo menos eso. Y saber si es un paciente varón, si es una mujer, si es un niño, o sea, la edad, el sexo, eso también, ¿sí? Digo esto porque nosotros es muy común que recibamos una biopsia y te ponen biopsia de piel. Entonces uno tiene, a veces yo pongo el vídeo y en 30 segundos sé lo que estoy mirando, pero a veces no. Entonces para hacer los diagnósticos diferenciales tengo que conocer los datos clínicos. Bueno, acá pasa lo mismo. Esto la verdad es altamente sugestivo de un tipo de lesión, pero no importa. Para hacer el ejercicio uno tiene que describirlo. ¿Sí? Muy bien. Si hacemos la biopsia de esto, en general de esto no se hace biopsia. Lo que se hace, o sea, se hace a veces por una cuestión estética, pero lamentablemente, como esto es un problema, un problema de la cicatrización, ¿no es cierto? Si yo lo reseco quirúrgicamente, voy a dejar una incisión. Le va a recurrir seguro, porque el problema lo tiene ya muchas veces desde índole familiar, tiene tendencia a hacer estas lesiones porque tiene una mala cicatrización, ¿no es cierto? Una alteración en el proceso de cicatrización. Entonces lo más probable es que le recidive. Por eso, si no es una cuestión pura y exclusivamente estética, en general no se resecan. Hay algunos tratamientos como esclerosis y demás, pero la verdad de la milanesa es que no tiene mucha solución esto, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, porque están en lugares como por ejemplo el pabellón auricular, ¿no es cierto? O en la cara, o sea, lugares que se ven, entonces por una cuestión estética el paciente consulta y el cirujano dice, bueno, vamos a probar, se la reseca, pero tiene altísimas chances de que eso recibe. Esto es un miembro, un miembro superior, pero bueno. Esto se ve muchísimo en el pabellón auricular, por la colocación de los aros, de los piercing, muchísimo, y ni hablar en otros lugares. Bueno, entonces, lo que decía es que en todo caso se reseca toda la lesión. Y histológicamente vemos esto que yo les decía el otro día, que es la misma foto que vimos el otro día, en donde allá vemos la epidermis, ¿no es cierto? Y en la dermis vemos una proliferación que está constituida fundamentalmente por nódulos constituidos por haces colágenos de distintos tamaños, inmersos, ¿no es cierto?, en un tejido fibrótico de base, y ese colágeno está como hialinizado. Esto es lo que caracteriza básicamente a un trastorno de la cicatrización, como es el queloide. El queloide, que tiene la misma histología que la cicatriz hipertrófica, nada más que las cicatrices cuando son hipertróficas tienden con el tiempo a generar una proliferación colágena paralela a la epidermis, ¿no es cierto? Y se empiezan a achatar, evolucionan aplanándose de alguna manera.
Si persisten los nódulos y no se aplanan, como en nuestro caso, que la lesión queda sobrelevada, bueno, eso se llama queloide. Pero tanto la cicatriz hipertrófica como el queloide tiene que ver con un defecto de la cicatrización, ¿no es cierto?, que se denomina, que es vinculado al aumento exagerado del depósito de colágeno, ¿sí? Es un aumento exagerado de colágeno. ¿Qué otras alteraciones conocen vinculadas a la cicatrización imperfecta o anormal o alterada? Nosotros habíamos dicho que una cicatriz plana, ¿cómo debe ser? Una cicatriz normal, ¿cómo debe ser? Plana, blanca. Plana, blanda y blanca, ¿cierto? Esas serían las características. Habíamos dicho que no debía trabar los movimientos, no debía doler, no debía picar. Muy bien. Pero si no reúne estas condiciones, quiere decir que hay alguna alteración en esa cicatrización. Alteraciones que pueden ser de las más variadas. Entonces, vinculadas al proceso en sí de la cicatrización, existe la posibilidad de un aumento exagerado del tejido de granulación, y eso se llama cicatriz exuberante, a un aumento exagerado del depósito de colágeno, y eso se llama cicatriz hipertrófica o queloide si es nodular, o a un aumento exagerado de la cantidad de fibroblastos, de proliferación fibroblástica, y en ese caso se llamaban tumores desmoides. Tumores desmoides. Eso en cuanto al proceso de la cicatrización en sí. Pero también pueden ser, ¿no es cierto?, que las cicatrices se ulceren, porque tienen alteraciones vasculares los pacientes, con falta de riego, con alteración del drenaje venoso o arterial, ¿no es cierto?, y por fenómenos de tipo isquémico las cicatrices se ulceran, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces ocurre en pacientes diabéticos que tienen alterada la capacidad de cicatrización, y a veces las cicatrices no solo que se retardan la cicatrización, tardan mucho en cicatrizar. Ustedes habrán oído hablar que muchas veces para aumentar el metabolismo y aumentar la replicación, muchas veces se le pone azúcar. Pero bueno, tienen retardada la cicatrización y a veces se ulceran las cicatrices. ¿Por qué, profe, lo del azúcar? Perdón. Y porque le dan glucosa, y la glucosa se necesita justamente para la vía glucolítica, ¿no es cierto? Y aumenta el metabolismo en el proceso de cicatrización. Yo creí que eran puras macanas eso de poner azúcar en la herida. No, eso facilita, ayuda, o facilita la cicatrización. ¿Sí? ¿Pero Bueno. cualquier persona, profe, o ¿Cómo? en cualquier persona? Sí, para cualquier persona. Pero muchas veces se hace cuando tenemos esas heridas que son muy grandes, especialmente ulceradas o isquémicas, ¿no? Que son muy grandes. Entonces a veces, que van a, como se dice, que van a cicatrizar por segunda intención. Entonces, para ayudar un poco a la cicatrización, acelerarla de alguna manera, se le pone azúcar. Bueno, ulceración. Puede ser que por déficit proteico, por aumento de presión abdominal, por tos, por ilio, por vómitos en el paciente, ¿no es cierto?, o por déficit proteicos, o por déficit de la dieta, ¿no es cierto?, o por déficit de vitaminas. ¿Qué vitamina es la que necesitamos para la formación del colágeno? La vitamina C. Vitamina C. Y para la acción de las metaloproteinasas que intervienen justamente en la remodelación tisular, se necesita zinc también. Entonces, cuando hay déficit de oligoelementos, y especialmente de la vitamina C, hay trastornos en la formación del colágeno. Se altera la formación del colágeno. Por ende, es importante la nutrición. Porque el paciente puede sufrir por hipoproteinemias o por déficit vitamínicos, etc., dehiscencias de las heridas, dehiscencia de la
cicatriz, ¿sí? Muy bien. Dijimos que se podrían pigmentar, ser hipercrómicas, o al revés, sufrir acromia o discromia, con alteración en el color. Podrían ser atróficas, podrían ser hipertróficas, podrían metaplasiarse y hacer que se calcifique, se condrifique, se osifique. Podría ser que se malignice una cicatriz. Muchas veces pasa eso en las cicatrices, por ejemplo, de las fístulas. Cuando un paciente hace una fístula que drena hacia la piel, el trayecto fistuloso sufre una malignización, la cicatriz de la fístula, se transforma en un cáncer cutáneo, especialmente escamoso. Puede ser que se deposite por vía hematógena en las cicatrices tejido endometrial, estroma y glándulas endometriales que viajan por sangre en las mujeres, y aparezca lo que se llama endometriosis. Bueno, entonces pueden haber distintas alteraciones, ¿no es cierto? Y muchos factores que pueden enlentecer la cicatrización, desde factores hematológicos, factores vasculares, de los cuales, bueno, factores nutricionales, y básicamente eso dentro de lo general. La sobreinfección, que es muy importante, es uno de los factores locales más importantes, la infección de la herida, la presencia de cuerpos extraños, como vimos la otra vez, que se pueden formar granulomas de tipo cuerpo extraño, por permanencia de hilo, por vidrio, por madera, por astillitas inertes de cualquier tipo de material. Eso retarda la cicatrización. Por eso las cicatrices primero hay que hacer una buena toilette, hay que limpiarlas y luego recién suturar, ¿no es cierto? Y hay que controlar esa cicatrización hasta el día en que uno pueda estar en condiciones de sacarle los puntos. La infección es muy importante. La movilidad de la cicatriz también retarda la cicatrización. La cicatrización tiene que estar inmovilizada de alguna manera, porque si no puede generarse la dehiscencia de la misma. Es muy importante el sitio de cicatrización, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que necesita estar perfectamente irrigado el territorio para que se genere este proceso. Por lo tanto, bueno, es importante que depende del sitio donde se produzca la herida, ¿no es cierto? En este caso, porque generalmente hay sitios que son más irrigados y hay sitios menos irrigados. Por ejemplo, las cicatrices en la cara, ¿no es cierto?, generalmente curan antes, porque toda la zona de la cara tiene mucha irrigación. Pero si uno, por ejemplo, se corta la planta del pie, es probable que se enlentezca la cicatrización, porque las zonas sacrales son las que menos irrigación tienen, ¿sí? Entonces es importante el sitio, obviamente el tamaño de la herida, ¿no? Depende también. Muy bien, entonces hay muchos factores que pueden enlentecer. El uso de corticoides, por ejemplo, también enlentece la cicatrización porque se inhibe la formación de colágeno, porque actúa mucha lipocortina que inhibe la formación de metabolitos del ácido araquidónico, porque disminuye el accionar de la lipoxigenasa C. Bueno, entonces es importante tener en cuenta todos los factores que pueden, tanto locales como generales, alterar la cicatrización. Eso tienen que conocerlo, ¿cierto? Y bueno, en el caso del queloide, que es una de las formas que nosotros más vemos, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces es de índole familiar, o sea, si hay tendencia familiar, si en la familia hacen queloides, probablemente haya tendencia familiar. Los queloides son más frecuentes en las personas de raza negra también. Generalmente están asociados a fenómenos traumáticos, a diferencia del desmoide. El desmoide no tiene un trauma previo,
Y generalmente se asocia a las fascias, ¿no es cierto?, o a la safoneurosis. Lo que tiene el queloide que se comporta como una fibromatosis, ¿no es cierto?, que tiene características invasoras del músculo esquelético. Entonces, por imágenes ustedes van a ver una lesión que invade el músculo y se la pueden confundir básicamente con una neoplasia maligna invasora. Entonces, ojo con la fibromatosis. Pero cuando uno ve, se corresponde con una proliferación benigna de fibroblastos con depósito de colágeno, pero activa, con muchas mitosis. Entonces, ojo con eso. Profe, En el caso del desmoide, ¿sí? con corticoides se podría prevenir un poco. Los corticoides retardan la cicatrización. Pero al disminuir la síntesis de colágeno, en el caso del queloide, ¿no podría ayudar? Sí, se usa el corticoide, pero No, casi no. no desaparece el queloide. Pero se usan los corticoides, por eso les digo, es un terreno del especialista el tratar los queloides, pero hasta ahora no hay ningún tipo de tratamiento que sea adecuado y que ni evita ni soluciona el queloide en definitiva. Muchas veces se llega porque, no sé, tienen un queloide que lo ocupa toda una oreja y bueno, se lo resecan porque es antiestético. Pero las posibilidades de que le vuelva a aparecer es altísima. Entonces, bueno. Yo conozco un loco, profe, que tenía acá un queloide. ¿Un quién? O sea, un queloide que le había salido acá, le habían dicho que era eso y se lo sacó y no le creció nunca más. Sí. En realidad había sido después de un golpe. Hay casos en donde se reprime la formación y parecería como que no aparece, pero las tasas de recurrencia son altísimas del queloide, ¿sí? Por eso ahora hay otros métodos que los esclerosan, bueno, hay otros métodos que están probando para ver si se puede solucionar este tema, ¿no? Sí, yo conozco un caso también que hasta ahora no lo recidivó, pero bueno, tienen altas chances de recidivar. Por eso también es conveniente que lo saque un plástico, porque los plásticos hacen unas incisiones particulares, entonces por ahí hay menor daño, son incisiones muy limitadas y hay menos daño, entonces por ahí no recurre, ¿sí? ¿Duele? O sea, la persona que lo tiene, además de... Teóricamente no, los queloides no tienen por qué doler. Que duela la cicatriz es anormal, que pique la cicatriz es anormal, Entonces todas esas cosas hay que verlo. Pero hay un problema de sacarlo, o sea, sacarlo varias veces. Sí, porque si vos tenés tendencia a hacer queloide y te recurre, ¿para qué vas a estar sacándolo? Pero no pasa nada, ya Y no, bueno, estás sometiendo acto quirúrgico humano. Ay, pero no me des tener suerte en la televisión más. Sí, bueno. En general se llega a la cirugía básicamente en casos así, antiestéticos, ¿no es cierto? Y en localizaciones por ahí feas, ¿no es cierto? Que bueno, ahí al paciente le traen problemas psicológicos, ¿no es cierto? Que se siente mal o incómodo. Hay queloides que son muy grandes y hay queloides que son realmente sitios bastante feos, que son deformantes. Profe, ¿qué significa lo que dijo que lo esclerosan? ¿Tratamiento esclerosante, dijo? Claro, les inyectan sustancias que los achican, ¿no? Los inhiben la formación de colágeno. Entonces como que los reducen en tamaño. Claro. Es lo mismo que vieron con las varices, que también hacen tratamientos esclerosantes, entonces reduce el tamaño de la dilatación anormal del vaso, ¿no? Pero la verdad que no sé, eso es terreno de los especialistas y hasta lo que yo sé, normalmente ninguno de los tratamientos es demasiado óptimo. Pero dentro de las alteraciones de la cicatrización, el queloide es lo que nosotros más vemos en patología, porque es lo que a veces, ya les digo, suelen resecar, hacer intentos de resección. Y esto se está viendo mucho en pabellón auricular.
o en nariz, a veces, con piercing, en ombligo, ahora se ponen piercing por todos lados. Bueno, esto es un ejemplo también de queloide donde hay una gran hialinización, casi no quedan fibroblastos, ¿ven? Y hay mucho depósito de colágeno bien hialinizado, eso es típico del queloide. Bueno, entonces,